terreno. Vamos a irnos a la Biblia. Un saludo a todos los hermanos que están a distancia, los hermanos de Guatemala, Wilfredo Alvarado, también Connie Piberal, Susi Hernández y Francisco y muchos otros hermanos. Vamos a irnos al capítulo número 11 de el libro de los Hebreos. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. Vamos a leer 2 versículos, incluso 3 versículos todavía del 11. Nos dice la palabra: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Vamos a hacer una oración y hermanos, voy a tratar la manera de leer estos versículos en otra versión. Voy a hacerlo en el mismo libro de Hebreos 11, versículo 39, los últimos 2 versículos. Dice: debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Vamos todos, hermanos, a levantar las manos, a orar por los que están enfermos ahí, los hospitales, en las casas, en todos los lugares hay necesidades. Padre, te pedimos que seas tú propicio, que llegues a cada necesidad, Dios mío. Tú eres el Dios sanador, el Dios proveedor. Tú eres el que traes gozo al corazón afligido. Tú eres el que consuelas al desconsolado. Tú eres el que, Dios amado, amas a tu pueblo y lo levantas, lo restauras. Tú eres ese buen samaritano, Señor, que te bajas de tu cabalgadura, veniste del cielo a esta tierra, nos sacaste de esa condición, poniendo aceite, llevándonos, Señor, a la presencia de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, te pedimos que sigas sobrando, porque necesitamos tu ayuda, Señor. Consuela, bendiga, restaure, provea, Dios, por Jesucristo. Y ahora te pedimos que nos traigas el consejo de tu palabra. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Voy a llamar el estudio de esta noche: murieron teniendo fe en el cumplimiento de la promesa. Murieron teniendo fe en el cumplimiento de la promesa. Por supuesto, la idea de concluir este capítulo número 11, que es el capítulo clave, fuerte, poderoso, que habla de la fe, que es el elemento que llevaría o lleva también a cada creyente a alcanzar y avanzar en el camino de la fe, en el camino de la gracia. Por eso es importante y por eso nos hemos detenido en lo que es este maravilloso capítulo 11, donde el escritor ha hecho una reseña a largos rasgos
de las hazañas, de los sufrimientos, de las aflicciones, de las muertes que tuvieron los santos del antiguo tiempo. En este caso, ellos soportaron el trasfondo de este capítulo es ese: hacerles ver a sus oyentes que estos santos, ellos soportaron por medio de la fe. Por esa razón, esperanzados en esa promesa, es decir, la fe a ellos les permitió, sin tener realmente algo visible, algo palpable, les permitió ver esa promesa futura que Dios les había hecho en un nuevo pacto. Eso es lo que, para hacer algunas reseñas de lo que llevó a cabo Abel, porque acuérdense que desde el inicio pues empieza a hablar de la fe de muchos héroes o de muchos santos del pasado, pero que dentro de estos está Abel. Abel, cuando hace él su ofrenda, y vaya que era una ofrenda diferente a la de su hermano Caín, porque la ofrenda de su hermano Caín, en un sentido, podría evaluarse que eran ofrendas buenas e importantes las dos, pero el Señor decidió por la ofrenda de Abel, y la razón de decidir por la ofrenda de Abel, aunque la otra era una ofrenda hermosa también, solo que eran de legumbres, de frutas, del campo, pero la ofrenda de Abel era una ofrenda de sangre. ¿Por qué tengo que mencionar a Abel y mencionar que esa ofrenda era de sangre? Bueno, Abel, en ese remoto tiempo o en ese inicio de los primeros seres humanos, él vio a través de la fe, él vio esa promesa, porque ellos traían dentro ya de su, probablemente su enseñar o enseñar de sus padres con respecto a lo de Dios, que ellos les habían enseñado que en el Edén ellos habían sido vestidos con la piel de un animal, y por ende esto indicaba que había sangre, había habido sangre, y eso lo asociaron sin duda a Adán, su mujer, y le transmitió a sus hijos que era por esa vía de la sangre, del sacrificio, que iba a haber futuramente redención para los pecadores. Eso fue lo que vio Abel. Vio la redención a través de ese sacrificio. Pero qué bueno que eso era nada más así. Lo que sucede, de acuerdo a lo que leemos, es que esa ofrenda le costó la vida. Él fue, diríamos, un mártir por esa fe en esa promesa. Y si hablamos de lo que sería, para hacer algunas menciones a la carrerita, pudiéramos mencionar el caso de Noé, el caso de Josué, la actitud, el caso de Abraham de salir, y por otro lado el caso de Abraham de sacrificar a su hijo, a Isaac, cuando el Señor se lo había pedido. Tuvo esa fe que ese muchacho que Dios le había pedido en sacrificio, Dios lo iba a resucitar, porque ya Dios le había hecho una promesa que su descendencia sería enormemente grande. Y ahí nosotros podemos ir viendo
los rasgos de los hombres de la fe y pudiéramos también, aparte de las hazañas que refleja o que menciona el capítulo 11, esas hazañas de fe, lo que fue el sufrimiento por causa también de esa promesa que tuvieron que enfrentar los antiguos santos. Eso es lo que en resumen se está dibujando en la cabeza o en el corazón de los oyentes. Y no perdamos la idea que los oyentes a quien se dirige esta carta es a los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Es un grupo de creyentes que han salido de sus creencias y que por un tiempo han avanzado en el camino de la gracia y que, dadas las dificultades que este camino les ha ido trazando en su recorrido, ellos ahora quieren retroceder, o más bien han retrocedido muchos de ellos una vez más a los antiguos asuntos religiosos, lo de su ley. O sea que ese es el trasfondo. Y este capítulo va a la médula, este capítulo va a lo central, con un testimonio, con una verdad no inventada, con nombres de personajes que ellos ya los conocían a través de las escrituras, como un Abel, como un Abraham, como un Moisés, como los que aparecen como los jueces, como Josué, como todos estos héroes. Y cuando en los últimos versículos que habla de mujeres que tomaron a sus muertos vivos y que fueron perseguidos, que sufrieron el filo de espada, que fueron encarcelados, todo eso les ha mostrado un retrato del sufrimiento que estos han experimentado en el pasado a causa de la promesa que ellos tenían bien claro en sus corazones que sería un hecho. Y en eso lo que vemos, por supuesto, hermanos, es algo importante por el hecho de que cuando estas personas de este capítulo número 11 se afincaron en su fe, no dieron paso atrás por causa de esa promesa, prefirieron ellos pasar estas terribles situaciones antes de dar paso. Ellos soportaron por la fe, por causa de estas promesas, decíamos. Estos santos, fíjese bien, que todo esto lo miraron ellos solo a través de las sombras, a través de las figuras. ¿Qué es lo que miraban? Miraban cristalizada esa promesa. ¿Cuál era esa promesa? La promesa de redención por medio del Mesías. Acuérdense que el Mesías es el punto central. El Mesías, lo que significa es ungido, vendría a libertar a Israel. Pero esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. E incluso allá con el caso de Abel, ahí está la promesa, solo que no se lo dice, al igual que se lo dijo el Señor a Abraham. Pero en la acción del sacrificio de Abel, ahí es un lenguaje que es de esta manera como el hombre va a ser redimido, a través de la muerte de un inocente, a través de la muerte y de la sangre de alguien, del Cordero perfecto que Dios sacrificará en ese futuro. Y usted ve cómo en el caso ya cuando se celebra la Pascua, todos esos rituales, todos esos corderos, todos esos sacrificios eran las sombras. Y a través de esas sombras ellos se estimulaban.
y les venían las pruebas, les venían las angustias, las persecuciones, las cárceles y hasta la muerte. Pero lo que está diciendo acá el escritor a su pueblo que se dirige es que estos no dieron paso. No dieron paso porque ellos creyeron por la fe en que eso, en que esa redención, en que esa palabra que Dios había dicho sería un hecho, sería una realidad. Y en esto podemos ir como aprendiendo que es de esa manera como también los hebreos y la iglesia, que en este caso pues nos involucra a nosotros en su totalidad, debemos de ir viendo también a través de la fe hecho una realidad, ya no en un aspecto de sombra, sino en un aspecto de realidades en ese futuro eterno. Qué bueno es que los hebreos, y en el caso nuestro, sepamos que lo que Dios ha dicho es una realidad. Y eso es importante para la vida del creyente. Porque, bueno, había que hacer honor al nombre creyente. Es importante que el honor que debemos de hacer a ese nombre de creyentes es creer, como sería el caso de los héroes de la fe. Ellos creyeron a esa palabra, creyeron en esa promesa de redención, creyeron porque Dios lo había dicho. Ahora vamos a ver que aún, hermanos, fíjese bien, con figuras, con sombras, esta gente creyó, no vio, no palpó, pero a través de estas figuras, de ofrendas, de sacrificios, ellos les bastó eso. ¿Qué le hace? ¿Qué nos trae a la mente cuando fueron las sombras, fueron las figuras, fueron los rituales, que ellos entendieron que dentro de esa celebración, de ese sacrificio, se encerraba un mensaje que les estaba anunciando: se llegará el momento cuando esto será una realidad? Es impresionante el ver a estos héroes de la fe caminar, sufrir, estar expuestos a todo lo que era el mundo contra ellos, apenas viendo por la fe las sombras. Esto es impresionante. El ver por las sombras nada más. Por ejemplo, cuando ya en el periodo de Cristo, por mencionar, cuando llega Cristo en su tiempo, lo que vemos son todos los rituales en el templo. Todo esto se venía practicando desde la salida de Egipto, la Pascua, ese cordero. Pero lo interesante de esto es qué tremendo mensaje está dando estas actitudes de estos héroes a los hebreos, a la iglesia del Señor. Porque una cosa es como llegar a tener una convicción cuando por lo menos uno ve algo que a uno le consta. Yo he dicho, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, yo digo que Pablo, claro que vemos ese carácter, vemos esa definición de este hombre. Pero yo me he puesto a pensar que el que Pablo actuara de esa manera, pues él tenía algo a su favor, tenía un gran porcentaje a su favor, porque vio personalmente al que había muerto y él lo ve resucitado. Sería el colmo que Pablo echara paso atrás. Sería señalable Pablo,
Porque cuando uno físicamente, tangiblemente se encuentra con la verdad, con esa promesa, sería el colmo, hermanos, dar paso atrás. Pero aquí estos no dieron paso atrás, no porque vieron una teofanía, es decir, una figura, vieron, se les reveló el ángel, se les reveló Dios, yo soy, créanme, yo les voy a cumplir. Este asunto de ellos, de estos héroes de la fe, fue una intrepidez, hermanos, sin ver, sin palpar, sin tocar. Fue una intrepidez tremenda, que es el mensaje que aprendemos de ellos, que a través de figuras ellos se anclaron y les decían: te vamos a matar. Como decíamos, lo que hicieron, por ejemplo, algunos reyes con algunos santos, lo que hicieron encarcelándolos, lapidándolos y sucesivamente por algo que ellos no habían visto. Esto es refrescante y motivante, el que gente de este calibre, que es lo que les trae a la palestra, a la mente, a la información de los hebreos, este tipo de hombres seguidores de Dios. Ahora vamos a ver, para avanzar. Por eso es que decía fíjese el capítulo, el versículo número 39. A todos estos, dice, fíjese, y todos estos aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Ellos alcanzaron un buen testimonio. ¿A qué se refiere? Veámoslo en esta otra versión. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena reputación. La pregunta que hago yo a los oyentes que tenemos acá: ¿de quién recibieron esta buena reputación? ¿De quién? Hagámonos la pregunta: ¿quién fue el que los alabó? ¿Quién fue el que los encomió? ¿Quién fue? Fue Dios. Fue Dios. Es como diría Dios: en realidad estos sí son creyentes. En realidad estos, aun cuando no les di, porque no era el punto darles, concretizarles la promesa a ellos, sino que ellos solamente recibieron el buen testimonio, como decir, dijo Dios: excelente, interesante, estos sí verdaderamente son creyentes, porque no recibieron, no vieron, no se les dio el cumplimiento de la promesa en sus tiempos, y en ese sentido recibieron buen testimonio de Dios. Quiere decir que cuando el creyente se mantiene en medio de las batallas, de las dificultades, de las pruebas, en el caso de los antiguos santos, quiere decir que Dios, hermano, Dios los felicita. Dios se goza de ver ese tipo de creyente, porque aquí estamos hablando de hombres comunes, de mujeres comunes, como por ejemplo, imagínense el caso que aparece aquí dentro de los héroes de la fe, lo que es la mujer ramera de Jericó. Esta mujer se afianzó, ella solo había oído la noticia de que el Dios de los judíos era el Dios poderoso, pero ella no le constaba, pero por la fe. Entonces ellos, aun cuando todo ese trasfondo figuraba, apuntaba a lo que era la realidad de la promesa, ninguno de ellos, pero recibieron buen testimonio. Ahora vamos a ver, recibieron el aval de Dios. Recibieron el aval de Dios. Ahora vamos a ver, en este caso, en el caso de nosotros, hermanos, estas sombras, ya vamos a entrar ahorita a lo que es el periodo de la gracia.
estas que fueron sombras en el pasado, estos que fueron figuras en el pasado, en este caso, ahora les está diciendo el escritor a los hebreos, es una realidad. Ahora es una realidad. Esto es impresionante, el saber que ahora ya en el tiempo de los hebreos ya no eran figuras. Ya el cordero que simbólicamente allá y los sacrificios y todo eso, simbolismo, ahora ya era una realidad. Ahora las figuras, hermanos, el venir de Cristo ya es la realidad. Entran en el mejor pacto, el pacto de la salvación, el mejor sacerdocio, el mejor habla, porque dice que la sangre de ahora en Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Esto lo que nos está diciendo es que ahora los hebreos, los santos del antiguo tiempo, ellos, hermanos, los cuales, como decíamos, solo caminaban a través de las sombras, se enfilaban hacia ese futuro a través de las sombras. Ahora ellos necesitan ser perfeccionados, que es lo que dice el versículo número 40. Ser perfeccionados. Fíjense que cuando en el 39 dice que solo tuvieron buen testimonio, y en el 40, que es lo que vamos a terminar, lo que está diciendo, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros. ¿Cuáles son las cosas mejores? Las cosas mejores es que ahora ya no estamos en figura, hermanos hebreos. Las cosas mejores, hermanos hebreos, es que ahora estamos en la realidad. Las cosas mejores, hermanos hebreos, que eso que señalaban los sacerdotes levíticos, ahora tenemos el sumo sacerdote que es Cristo. Ahora se nos ha revelado a nosotros, hermanos, las mejores cosas. ¿Para qué? Para que no fuesen ellos perfeccionados antes de nosotros. Quiere decir que todavía todos estos héroes de la fe les está diciendo, el escritor les está diciendo que ellos murieron sin ver el cumplimiento, pero que aún ellos están en una reserva. Ellos están en una pausa esperando. ¿Esperando qué? Esperando la reacción, esperando la misma actitud de los que ahora tenemos la realidad, de los que ahora no estamos en la sombra, de los que ahora, hermanos, no estamos en la figura, de los que ahora estamos en la verdad. Porque ahora ya nosotros no, como ya el periodo de la gracia de la iglesia, ya tenemos 2000 años, ya nosotros no podemos estar remontados en ese antiguo tiempo. Ahora, fíjese qué privilegio tenemos nosotros. ¿Cuál privilegio? El privilegio de que aquellos que veían las promesas a través de las sombras, ahora la iglesia, ahora la ha visto en la realidad. Ahora en la iglesia hay una realidad, porque ya nosotros ya no podemos ver hacia atrás y podemos ver todas esas figuras, pero ahora podemos ver el presente y podemos ver el futuro ya con una claridad impresionante. Ya ahora ya nosotros no podemos presumir de ignorancia. Ya ahora, hebreo, ya nosotros no podemos estar en otras actitudes que no sean las actitudes de avanzar hacia adelante, habiendo tan interesantes testimonios. Por ejemplo, acá dice, ellos no pueden participar, es decir, no se les puede dar su corona, no se les puede dar a estos santos del antiguo hasta que concluya el periodo del plan de salvación de los hombres. Y eso es lo que vemos. Pues Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. Está hablando ya de la iglesia. De modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Necesitamos, en este caso, con lo cual vamos a ir cerrando, necesitamos entonces ahora
los hebreos, tenemos que seguir lo perfecto. Hermanos hebreos, tenemos que seguir lo perfecto. Tenemos que seguir ya no figuras. Porque acuérdense que el trasfondo es, no, está muy duro la vida espiritual. No, me están persiguiendo. Estoy perdiendo mis bienes. Ya me mataron a mi papá, ya me mataron a mis hijos. Ya la persecución arrecia. Ya no se puede, no podemos seguir siendo nosotros estigmatizados, diría los hebreos. No, mejor regresémonos y en la ley nosotros estamos realizados. Mejor en la ley, allá no teníamos sufrimiento. Pero ¿cómo puede ser que sigamos esta línea? Fíjense bien, que sigamos esta línea de dolor, de sacrificio, de cárceles, de muerte, de despojo. No puede ser. Pero cuando se están enmarcando, o los está enmarcando acá, el escritor es dicho de esta forma, es decir, si aquellos, hermanos, si aquellos se amarraron los pantalones, solo viendo las figuras, se mantuvieron en pie en medio de la aflicción, de la muerte, de la cárcel, solo viendo las figuras. Ahora que ustedes tienen no las figuras, sino la realidad. Ahora tenemos a ese cordero que figuraba al cordero perfecto. Ahora ya murió por ustedes, hebreos. Ahora ya es un hecho. Ya ustedes no pueden presumir de ignorancia. Ahora ya ustedes no pueden decir: voy a regresar a las figuras, voy a regresar al pasado, voy a regresar a las sombras. Ya no se puede. Entonces esto quiere decir que los está arrinconando. Esto quiere decir que los está llevando a un punto de que tienen que tener carácter. Que si aquellos tuvieron carácter, si aquellos se mantuvieron por medio, hermanos, de la fe, en esa promesa, a través de la fe, cuánto más, ahora nosotros, hebreos, cuánto más ahora nosotros, que ahora tenemos la realidad. Esto es impresionante. Damos un amén. Ahora que tenemos lo perfecto en medio nuestro, por tanto, no podemos dar paso atrás por los sufrimientos. No se debe de soltar ni un milésimo del caminar de la fe por causa de los sufrimientos. No se debe, porque ahora tenemos la verdad. Ahora tenemos la realidad. Esto es muy, muy interesante, porque lo que estamos viendo acá, que el escritor lo lleva a la esquina, como sería el boxeador que lleva a las cuerdas a su contrincante. Este lo lleva a las cuerdas, a la esquina. Le dice: ¿cómo puede ser? Como para hacer una manera figurativa. ¿Cómo puede ser? Ya los tiene arrinconados ahí en la cuerda. ¿Cómo puede ser que estos fueron tan intrépidos, que estos héroes que les he mencionado en este capítulo 11, cómo puede ser que estos prefirieron la muerte? ¿Cómo puede ser que estos no dieron paso atrás cuando solo ellos veían las sombras y las figuras? ¿Y cómo puede ser? Estamos viendo lo arrinconado. ¿Cómo puede ser? Porque eso es lo que hace Dios, hermano. Dios, aquí lo que veo yo, esa lucha de Dios. La lucha de Dios para que esos que han empezado el camino de la gracia, hermanos, lo que vemos acá es el interés de Dios. Lo que vemos acá en esta carta es ¿cómo puede ser? ¿Y acaso eso no es, hermanos, es interesante que lo arrinconen a uno y le diga: y vos por eso estás llorando, y vos porque te miraron mal en la iglesia, mamayita, estás llorando? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo puede ser? Es decir, que los está arrinconando, les está diciendo: ¿cómo puede ser? Pero eso es Dios buscándolo, diciendo: ¿cómo puede ser que usted está llorando?
que usted porque le quemaron su casa por la fe, que le mataron a sus hijos, que no es cosa poca, que le mataron a sus padres, que arrasaron con sus bienes por la causa de Cristo, y acaso solo ustedes son los que han sufrido. ¿Acaso no les estamos poniendo acá una galería de héroes de la fe, de mujeres que incluso no pertenecían al pueblo de Dios? ¿Cómo puede ser que vos estés ahí con niñerías? ¿Cómo puede ser, hermana? ¿Cómo puede ser que estemos? A la verdad, hermano, que esto nos confronta. Nos confronta, claro. No puede ser que por causa del dolor, por causa de lo que nos hagan, por causa de Cristo, por supuesto, que los hebreos, y en el caso de nosotros, demos paso atrás. No puede ser, no lo acepta el Señor, porque Dios pudiera darnos el beneficio de comprensión, de comprendernos, si antes no hubiese habido, como dicen los abogados, que antes no hubiese habido ya un caso que sí se había dado y que se había llevado adelante ese caso, como el caso de los héroes de la fe. Aquí ustedes están viendo, les dice el escritor, aquí están viendo ustedes. Ustedes conocen de Abel, porque son nombres que ellos los estudiaban. Ustedes conocen de Noé, ustedes conocen de José, ustedes conocen de la mujer Rahab, ustedes conocen de los profetas, ustedes conocen de Moisés, ustedes conocen de todos estos héroes, ustedes conocen de Abraham. Así que no me vengan con cuentos, les está diciendo. Así que no me vengan acá con niñerías, porque a la verdad ellos sufrieron viendo sombras por la fe. Pero ustedes y nosotros vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero nosotros, damos un amén. Pero nosotros tenemos la realidad. Entonces, hermanos, es realmente deprimente ver a hebreos y ver a la iglesia, e incluso contemporánea, ver a la iglesia en una condición vulnerable. En una condición que si se ajusta los tratos a mi persona, entonces sí voy a seguir. Si se ajustan, si me tratan como yo me merezco que me traten, dice la iglesia contemporánea. Si me dan privilegio, estoy en la iglesia. Si el pastor me da la mano, entonces yo puedo estar en la iglesia, puedo ser cristiano. Si me dan la oportunidad de exteriorizar mis virtudes, mis capacidades, entonces sí, las iglesias están llenas de gente, hermanos, e interesada, de gentes pretenciosas. Pero a la verdad lo que yo puedo ver en eso es que, hermanos, no les ha amanecido. Por eso es necesario leer la Biblia, por eso es necesario congregarnos, por eso es necesario, hermanos, estudiar la palabra. Y en este estudio estamos viendo que les están sacando en cara, hermanos, y les están poniendo testimonios reales de hombres del pasado a estos nenes que quieren dar paso atrás. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces lo que vemos nosotros dentro de las iglesias, uno dice, Dios mío, estamos viviendo, de veras se lo digo. Usted diría, bueno, hermano, mejor anímenos. Es cierto, estamos animándonos unos a otros porque todos estamos en la misma situación. Todos estamos temblorosos, todos afectados anémica espiritualmente. Todos estamos que si nos quitan el trabajo, hasta allí llegó el evangelio, que si se nos murió alguien y ahí que dicen, bueno, no era cristiano, yo pues sí se me murió mi pariente y entonces ¿por qué no me oyó Dios? Se resienten con Dios. Es que no hemos leído la Biblia.
Es que no sabemos qué es cristiano. Ser cristiano no es estar sentado en una iglesia. Ser cristiano no es andar una Biblia, hermano. Ser cristiano no es andar un uniforme. Ser cristiano o ser predicador no es estar al frente de un púlpito. Ser cristiano es otra cosa. Ser cristiano es haber nacido de nuevo, de tal manera que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando vemos nosotros esa vulnerabilidad de las personas dentro de las iglesias, dice uno, Dios mío, ese es un fenómeno dentro de las iglesias. Usted ve gente, fíjese, usted ve gente que a veces ya no están en la congregación donde empezaron, estuvieron años ahí, después no sé qué chinche les picó y agarraron para otro lado. Estaría bien que se fueran a meter a otro lado. Pero mire, hermano, el andar uno, como dijo aquel predicador, ¿verdad? ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo, hermano. Como pulga de perro flaco en perro. Sí, porque la pulga, cuando el perro está flaco, busca otro perro, porque ahí no hay de lo que quiere. Entonces andamos de lugar en lugar buscando. ¿Qué andamos buscando? Si afincarse, familiarizarse en una iglesia, eso cuesta una vida. Cuesta una vida. Aquí hay defectos, ¿para qué tanto? Pero allá vas a hallar otros. Pero el problema no es que te agarren esas cosas. La cosa es que lee la Biblia, aprende a ser valiente, aprende a tener convicciones, aprendamos a caminar en el camino de la fe con dificultades. ¿Que se oiga un amén, iglesia? Ahí anda la pulga de perro en perro. Ustedes me dieron permiso, ¿va? ¿Cuántos hermanos los que me dieron permiso? Así que cuando lo veamos en otro lado, ahí anda una pulga, digo usted. Ahí anda una pulga buscando otro perro. Si no es el problema, no es la iglesia, el problema es adentro. El problema es que no hemos leído la Biblia. El problema es que no sabemos que Cristo dijo: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No dijo tome su camionetona, su limoncina, su helicóptero, tome sus millones, tome su cruz y siga en pos de mí. Eso fue lo que dijo el Señor. El Señor nunca ofreció caminos de vergel para la iglesia. El Señor le dijo: van a toparse con serpientes, pero no teman, porque yo les doy poder y potestad sobre los demonios. Nunca les dijo el Señor: mire, mi muchachito, no les va a dar pero ni gripe, no van a padecer ni de juanetes, no van a padecer ni de uñas largas. De una vez se las voy a cortar yo, mis amorcitos. De dolores de cabeza, de problemas. No, el Señor les dijo: es cruz, y cruz es sinónimo de muerte. Entonces, ¿qué es lo que el mensaje para los hebreos? Es eso, por eso los arrincona acá. Así que ustedes no tienen que dar paso atrás porque están sufriendo. Volver una vez, hermanos, como dice Pedro, que el perro vuelve una vez más al vómito. Eso es volver al vómito. Cuando uno vuelve al mundo por causas o diferentes razones, es volver al mundo. ¿Qué es lo que el mundo tiene? Cascajo. Lo que tiene el mundo no es nada saludable para la iglesia. Nosotros tenemos un pastel, el pastel de la gracia. Vengan todos, dijo, ya la mesa está servida, los toros ya han sido alineados. Vengan todos. Este es el evangelio. El evangelio de la gracia es el banquete de Cristo, donde, hermanos, el que no quiere pues no venga, pero de todos modos mi cena y mi casa se va a llenar, dijo el Señor. Damos un gloria a Dios. Entonces, no pueden, los antiguos de la fe no pueden
ser coronados, digámoslo. Eso es lo que leemos y entendemos en el versículo número 40. Hasta que ustedes también se amarren los pantalones y juntos, dice cómo es Dios de equitativo, hermano. O sea que no es que porque aquellos ya sufrieron el sol del día, bueno, mis muchachitos, no, los tienen pausa. Para que los otros nenes de este tiempo, aleluya, para que los bebés de este tiempo que se amarren los pantalones y que aprenda, hermanos, a ponerse firme y que se agarren de la fe en los momentos de la prueba y que también ellos pasen, hermanos, las materias de los exámenes de la fe. Hasta entonces ellos al final son los que van a reinar, lo que dice, hermanos, el capítulo 20 verso 4 de Apocalipsis, y estarán, dice, en el reino milenial. En el reino milenial no van a llegar las nenas, al reino milenial no van a llegar los pusilámines, al reino milenial no van a sentarse los hermanos de doble ánimo. En el reino milenial, eso es lo que va a suceder al final, donde Dios coronará a los antiguos de la fe y a los contemporáneos de la fe. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nos dará. ¿Cuántos van a estar en ese reino? En ese reino milenial. Levante la mano. Ajá, voy a ver si está el otro año. Voy a ver si el coronavirus ahí sigue todavía, ese animal afligiendo. Voy a ver si te corre el coronavirus. Vamos a ver qué chincha te corre. Eso, levante la mano otra vez. Fotograféenlos bien a estos hermanos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Un montón de gente que por una cosa insignificante y van desertando de las filas cristianas. Pero esos se denominan dentro de las escrituras cobardes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes no van a estar en ese banquete de Mateo 8:1. No van a estar en ese banquete, porque en ese banquete, damos una vez, solo estarán los vencedores. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Los vencedores. Ahí vemos en las iglesias del Apocalipsis, allí vemos los vencedores, 7 vencedores, número perfecto. El que venciere le daré una piedrita con un nombre escrito que solo él conoce. El que venciere le haré columna del templo de Dios. El que venciere escribiré su nombre. El que venciere le daré poder. El que son los vencedores. ¿Y quiénes son esos vencedores? Gente que se experimentaron en medio de las batallas, de las guerras, de las persecuciones, pero que se mantuvieron en la fe. No los que desertaron y renunciaron. Esos no van a estar, solo son vencedores. Entonces con esto finalizamos, hermanos hebreos. Tal vez nosotros que no somos hebreos, tal vez nos animamos. Levanten la mano todos los que ya están que andan pateándolo. Ya no me gusta, muy largo, muy noche. Vaya y me agarra esa socazón en el pescuezo. Ay, que mi marido no me deja, que mi mujer no me deja. Que hay gente, hermanos, se dice un dicho ahí, que tan cerca está la iglesia, es tan lejos están muchos de la iglesia. Como que no es la razón. El punto no es que la iglesia esté cerca de la casa, hermanos, para que la gente venga. El punto no es eso. La gente está ahí detrás de ese muro y no busca la congregación y no busca la presencia de Dios. Pero ¿de qué estamos hablando? De gente que no sabe qué es esto. Aquí no es ningún negocio, hermano. La iglesia no es un negocio lucrativo de pastores. Tal vez hay quien haga esos negocios, pero en este ministerio vive Jehová. Y aquí lo que queremos es exaltar el nombre de Dios. Aquí no andamos buscando fama, aquí no andamos buscando el dinero de nadie. Aquí andamos, hermanos, trabajando y tratando la manera de meternos en que sean empujones al reino de los cielos. Ese es el llamado de esta noche.
Espero que esta palabrita nos sirva. Que cuando usted empiece, que ya le ande talanteando ya las patillas y pegando así, como que son maracas ya. ¿Y por qué anda usted así trompuda, hermanita? Ay, que usted viera lo que me han hecho. Allá, mire. ¿Y usted por qué anda con la jeta larga, hermanita? Ay, usted viera, hermano, si que usted, aquí no hay amor, hermano. Y mire, estuve enfermo y nadie, ni una llamada. Así que yo voy a vivir de llamadas. Yo no tengo que vivir de llamadas ni de visitas, aunque hay que hacerlo. Yo tengo que vivir de la mano de Dios, agarrado de Dios, por la fe en Dios, seguir adelante, porque Él es el que murió por mí. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Levante la mano los que clasifican como vencedores. Amén. Todos. Yo voy a atreverme, me voy a levantar la mano también. Por fe, como este asunto es por fe. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a finalizar. Padre, amén. Vamos a invitar a nuestros hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos a invitar a nuestros hermanos. Vamos a terminar este culto, hermano, poniéndole la cereza al pastel. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Acuérdese que esta es una doctrina que está en la palabra. Ofrendar y diezmar. Ofrendar no lo asociamos con diezmar. Ofrendar, usted vea la figura con los altares, allí ofrendaban. Esa es una cosa diferente al diezmo. En la ofrenda uno puede dar sin medida, pero es al contrario. A veces la gente le pone más interés al diezmo, a ver por qué, y no a la ofrenda. Y es la ofrenda la que sube como olor fragante, como un humo, y agrada a Dios. La ofrenda. El diezmo, no. El diezmo es una doctrina también que tiene otra finalidad. Tiene que ver la obediencia, tiene que ver el que nosotros nos vayamos desarraigando de las cosas del mundo y que aunque sea con poquito, con esa décima parte, vamos aprendiendo y por último nos habituamos a hacerlo. Esa es una de las razones. Padre, queremos